Bueno, muchas máquinas aquí. Buenas tardes, vamos a continuar ahora con un tema bastante interesante, es el tema de la obediencia. Yo creo que antes de iniciar, si hermano Henry nos puede dirigir en la oración. Muchas gracias. Padre, en esta tarde te pedimos que a través de nuestro hermano Mario y hermano Mark nos enseñe un poco más de tu palabra, Señor, que esa palabra se incruste en nuestras vidas, Señor, y que podamos aplicarla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, perdón, este no es un tema fácil. Nosotros sabemos personalmente cómo cuesta, tiene un precio servir al Señor, obedecer al Señor, estar sumisos al Señor. Obviamente no estamos hablando del tema de salvación necesariamente, estamos hablando de la fase 2, por así decirlo, de la vida cristiana, que tiene que ver con tu andar, tu caminar, tu, por así decirlo, el progreso espiritual, ¿no? Y el tema de la obediencia, al igual que el tema de la sumisión, el tema de escuchar y hacer, pues no son temas fáciles. Sabemos que hay un conflicto dentro de nosotros por hacer lo que es correcto. Perdón, se me olvidó. Ay, se me olvidó poner de hecho, lo voy a apagar. Bueno, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre la obediencia? Obviamente no es un tema exhaustivo, como los temas que cubrimos, pero es un tema que nos va a ayudar a orientarnos a lo que es obediencia, sobre todo en nuestra cultura, en donde batallamos por nuestra historia quizá, por quizá el mal uso de la autoridad, y eso pues nos hace un poquito batallar más y nos cuesta trabajo captar ciertos conceptos que tienen que ver, como el concepto de la sumisión, de la obediencia a la persona que es la máxima autoridad, en este caso el Señor. Okay. Last week, we talked about what does it mean to live in fellowship with God. La semana pasada, si ustedes recuerdan, hablamos de lo que significa tener o vivir en comunión con Dios. If you were to have a true knowledge of God, Si hemos de tener un verdadero conocimiento de Dios, if you were to experience the life that God has for you, si hemos de experimentar la vida que Dios tiene para nosotros, if you want to have what we may call intimacy or closeness with God, si queremos tener intimidad o cercanía con Dios, so that kind of experience of God comes ese tipo de experiencia con Dios solo viene initially through believing in Christ. inicialmente por la fe en el Señor Jesucristo. When you believe in Christ, Cuando usted cree o pone su confianza en el Señor Jesucristo, you become what the Bible describes as a believer. usted llega a ser o se convierte en lo que la Biblia describe como un creyente. Once having come to be a believer in Jesus Christ, Una vez que nosotros nos convertimos en creyentes en el Señor Jesucristo, we still have to ask, well, how shall we live? What is life meant to be for us now? tenemos que hacernos la pregunta, todavía tenemos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué es lo que la vida me depara? ¿Cómo debo de vivir yo? So therefore, Y por lo tanto, we've talked about fellowship. hablamos de comunión. Now we have to talk about obedience. Ahora
vamos a hablar, tenemos que hablar del concepto de la obediencia. A true knowledge of God Un verdadero conocimiento de Dios and a true experience of knowing y Him una verdadera experiencia is de- only available to those who live in obedience to Him. de conocerle a Él, solo están disponibles para aquellos que viven en obediencia a Él. Go ahead. Bueno, vamos a nuestro documento entonces directamente y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la obediencia. La respuesta. La Biblia tiene mucho que decir sobre la obediencia. De hecho, la obediencia es parte esencial de la fe cristiana. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire cómo si hablamos de la Trinidad, el Padre se ve en la Biblia como un diseñador de un plan perfecto para redimir a la humanidad. El Hijo se ve en la Biblia como aquel que ejecuta la voluntad del Padre. Como que el Hijo no tiene problema con someterse a la voluntad del Padre, aun siendo Dios y hombre, una vez encarnado, se somete a la voluntad del Padre. Viene, se humilla y es obediente. Y dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Y el Espíritu Santo no tiene problema en revelarnos eso, esa relación que hay en la Trinidad, de amor y de obediencia, de fidelidad, en la misma Trinidad, ¿no? En Filipenses 2:8 está bastante claro. Él mismo fue obediente hasta la muerte y luego nos dice, por si fuera poco, y muerte de cruz. Porque es bueno calificar de qué tipo de muerte estamos hablando, porque el Señor Jesucristo se sometió a una de las muertes más vergonzosas que solo los criminales del Imperio Romano merecían. ¿Okay? Bien. Para los cristianos, la acción de tomar nuestra cruz, obviamente estamos hablando en figura, tomar la cruz y seguir a Cristo, significa, si yo tengo un signo de igual, ahí lo puedo hacer matemático, significa obediencia. Y esta es la palabra grande de hoy, ¿no? Jesús dice en Mateo 16:24, dice, Jesús dice a sus discípulos, si alguno, si condicional, si alguien quiere, puede que alguien no quiera, pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Which means denying yourself. Lo cual significa negarse a ti mismo. There's another point here we need to be aware of. Hay un punto aquí que debemos de cual debemos estar enterados. Jesus offered eternal life to those who would believe in Him. Jesús ofreció vida eterna a los que iban a creer en él. But here we're talking about something which is distinct from receiving eternal life through faith. This is the Christian life of discipleship. Sí, pero aquí estamos hablando de algo diferente a recibir vida eterna. Estamos hablando de la vida del discipulado, la vida cristiana, tu andar. Every Christian should live as a disciple. Cada cristiano debe o debería vivir como un discípulo. But not all Christians live as a disciple of the Lord. Pero no todos los cristianos viven como discípulos del Señor. Why? ¿Por qué? Because they're not willing to deny themselves. Porque no están dispuestos a negarse a sí mismos. They do not live in obedience. No viven en obediencia. Thank you. ¿Ok? Bueno, obviamente podemos hablar más de negarse a sí mismo, de la expresión, sí. Obviamente estamos hablando de procurar no lo mío, como el amor que no procura lo suyo propio. Estamos hablando de una actitud no egoísta, estamos hablando de una actitud de humildad, dispuesta a servir a los demás. Dice,
niéguese a sí mismo, no busque lo suyo, y tome su cruz y sígame. ¿Ok? 3 cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ok? La Biblia dice que debemos mostrar nuestro amor a Jesús obedeciéndole en todo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, Jesús tiene la autoridad perfecta. Él no es abusivo. Él tiene un carácter amable. Dice que su yugo es ligero y ligera su carga. Venid a mí todos los que sean trabajados y cargados, yo las haré descansar. Y obviamente la condición aquí está diciendo el Señor Jesús, si ustedes me aman, entonces obedezcan. Obedezcan lo que yo les estoy prescribiendo. Estamos hablando ya de prescripciones. Estamos hablando ya de mandatos e instrucciones para nosotros. ¿Ok? Guardad mis mandamientos. Guardar es obedecer. Otra de las palabras que usan antiguamente en español para obedecer, guardar. Remember in John 14, Recuerden, hermanos, en Juan capítulo 14, we asked this the question, tenemos la pregunta who is Jesus speaking to in the de a quién habla Jesús en Juan 14. He's not speaking to a large group of people. Él no está hablando a una multitud grande de personas. This is in the upper room on the night of his arrest and ultimate crucifixion. Está hablando en el aposento alto la noche de su arresto y su crucifixión. So he's, Perdón, antes de su crucifixión. talking to the 12. Está hablando a los 12. Do you truly love me? Realmente la pregunta es, ¿me amas de verdad? You say you do, Ustedes dicen que me aman, but you prove your love pero ustedes pueden comprobar su amor by keeping my guardando mis mandamientos. A un cristiano que no obedece los mandatos de Cristo, podemos preguntarle con toda razón, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Yo observo cómo vivimos hoy, la manera en que vivimos y la manera en que vivíamos hace 40 años, por ejemplo. Yo puedo decir eso porque ya estoy viejo, pero quizás la mayoría de ustedes no pueden decir, hace 40 años yo hice, yo sí. Entonces, puedo decir que nuestra sociedad no está buscando cómo tener una intimidad con Dios o una relación con Dios. Nuestros creyentes de la iglesia no están buscando obediencia, ni están, parece que están despejando de la ecuación a la X y la X se llama Dios. ¿Sí? Y eso es un error fatal. En toda sociedad que ha dejado a Dios fuera de su pensamiento, fuera de su vida, es una sociedad que obviamente tiende al fracaso. Adelante. Fue algo que a mí me impactó mucho y llamó la atención, y es lo que acaba de mencionar usted, que están tratando de dejar a alguien fuera de la Hace probablemente poco más de año y medio, un cantante muy famoso que tenía cáncer y profetizaban, declaraban y decían de que iba a vivir mucho más tiempo. Incluso una persona, una cantante muy famosa, ella dijo que reclamaba al cielo la sanidad de esta persona y que ella no tomaba un no por respuesta. Entonces, es decir, aquí lo que usted dice, que está tratando de dejar fuera de Dios. Él es el soberano rey del universo. Sí. Si él quiere en este mismo momento, nos quita el latir del corazón y nos culmina. ¿Cómo hemos llegado a tal punto de incluso gente que se autollama cristiana y que es seguida por millones de personas puede decir una
ustedes como es. Ujú. Pareciera que estamos fabricando un Dios a nuestra conveniencia. Ayer fui al mercado y una señora dice, yo declaro, mis tomates son los mejores. Le digo, usted puede declarar lo que quiera, pero sus tomates ya están muy maduros y nadie se los va a comprar así, están muy caros. Pero le digo, ¿y quién le está enseñando la palabra de Dios erróneamente? Le digo, es que mi palabra tiene poder. Le digo, mire, el poder lo tiene el Señor y Él es soberano. Él es quien decide y Él es quien decide sanar o no sanar. Él tiene la palabra, ¿no? No usted. Usted puede orar y usted puede decir, si es tu voluntad, Señor, pues ayúdame con esto, no, con otro. Y si él no le da la salud de esto, le puede dar las fuerzas para sobrevivir y pasar por ciertas situaciones. Pero interesante que ahora la teología es eso. No es yo te obedezco, Señor, yo me sujeto a tu palabra, me someto a tu palabra. No, es yo declaro y tú vas a hacerlo. Y tú tienes que hacerlo como yo quiero, ¿no? Qué horrible es esto. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta o un comentario? No, hay una parte que dice que nadie puede servir a Don Am, porque amará a uno y despreciará al otro. Creo que la palabra Señor, Señor, aquí es como estar diciendo, refiriéndose a alguien que está en una posición de autoridad, en una posición de, Sí. ¿verdad? Entonces es como alguien dijo, si tu Señor tiene dinero, vas a servir al dinero. Entonces dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Tenemos otros señores, ¿verdad? Sí, exacto. Y nadie puede servir a los señores. Te vas a quedar bien con uno y mal con otro. Sí, correcto. Bueno, cuando hablamos del Señor, estamos diciendo que Él tiene la autoridad, que Él tiene la palabra, que Él tiene ¿cómo se dice? La soberanía, el poder, ¿no? Y el Señor Jesucristo, la pregunta es bien lógica, ¿no? Si yo soy el Señor, entonces, pues, hagan lo que yo les digo, pues para su bien, ¿no? Muchos tienen a un Señor que viene a guardar la fiesta siempre, ¿no? Un Señor que siempre hace que las cosas sean tristes y aburridas, ¿no? No es así. El servir a Dios no es triste ni es aburrido. Es difícil, pero para mí nunca ha sido triste ni aburrido. Además, no tener un día triste y decir que digamos que qué bárbaro, ahora te pasaste, Señor, ¿por qué no hiciste lo que no? No, porque yo sé que Él tiene un mejor plan que el que yo tengo, ¿no? Siempre. Bueno, la obediencia se puede definir como el cumplimiento obediente o sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. Y mire, si batallamos mucho, sobre todo con la palabra obediente y con la palabra sumiso. Porque quizás hemos tenido personas en la autoridad, quizás en la familia, que han abusado de esa autoridad y han hecho atrocidades, ¿no? Entonces, el cristiano batalla con aceptar los conceptos de sumisión. Cuando el hombre le dice a la mujer, sométete. Parece que hay problemas, ¿no? Que tienes que usar esa palabra así, ese tipo de volumen, ¿no? Con esta definición observamos los elementos de la obediencia. Estamos hablando de la obediencia bíblica, ¿ok? Obediente significa que nuestra obligación es obedecer, hacer lo que se nos dice, ¿sí? A Dios, así como Jesús cumplió su deber con el Padre al morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Él es el ejemplo. Siempre ha sido nuestro ejemplo en obedecer. Él obedece al Padre. De hecho, él dijo muchas veces, yo veo al Padre hacer, yo hago lo que Él hace. ¿Sí? O hago lo que Él me dice. ¿Que tuvo problemas Jesús en su humanidad? Claro que sí. Y de hecho, Él rogó
una vez estaba sufriendo bastante y le dijo al Señor, no habrá otra manera de que podamos hacer esto. Pero si no hay, ni modo, yo estoy aquí para cumplir tu voluntad y que se haga tu voluntad, no la mía. Aún en su humanidad, él pudo decir que se haga tu voluntad, supo lo que era mejor. Bueno, sumiso indica que cedemos, y esta es una parte bien interesante, sumiso indica que cedemos nuestra voluntad a la de Dios. Wow, esto a mí me impresiona, el ceder mi voluntad, el admitir que quizás yo estoy equivocado, que quizás no es el camino correcto y el descansar de mí y el ceder a Dios, eso es un buen trabajo. Bueno, yo creo que a todos nos cuesta, porque muchas veces estamos tan convencidos de que mi manera es mejor que la manera de Dios, que nos cuesta mucho trabajo ceder. Yo tengo el ejemplo de una persona que va manejando y dice una señal, ceda el paso. Pero esta persona va manejando y va a llegar tarde al trabajo. En el trabajo le van a dar un diploma, una medalla y le van a dar un aumento de sueldo. A las 8 de la mañana tiene que estar ahí, pero dice ceda el paso. Y él no cede porque quiere llegar primero y se mete en un accidente. Ceder es dejar que la otra persona pase. ¿Sí? Y cuántas veces quizá nos ha tocado manejando que aunque no queramos ceder, nos hacen ceder porque la persona se atraviesa. Y prefiero no meterme en un accidente y ceder, aunque no muy deseoso de ceder, ¿verdad? Pero para eso están las normas, ¿sí? Dios no solamente no es una a fiestas, él quiere nuestra protección, pero algo que me ha enseñado mi hermano Mark es que realmente si obedecemos podemos estar felices. ¿Por qué vamos a la iglesia? Pues porque Dios nos dice que vayamos a la iglesia. Pues sí, eso es bueno. ¿Y por qué leemos la Biblia? ¿Y por qué escuchamos la voz de un pastor? ¿Y por qué escudriñamos las escrituras? Pues sí, todo es bueno. Aprendemos de la palabra de Dios, Dios nos protege, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero es la única manera de encontrar la felicidad, de encontrar contentamiento y paz en el alma también, con la palabra de Dios. Pero ceder no es fácil. Pregúntame a mí. Psalm 14:23. Voy a leer el pasaje. Bueno, in commandments. I'm getting it. Okay, mandatos. Habla de las escrituras en las que Dios ha delineado claramente sus instrucciones. Y obviamente ustedes, como estudiantes de la palabra, ya han escuchado mucho. Mira, la escritura tiene descripciones de lo que pasó, pero también tiene prescripciones que Dios quiere que hagamos. La receta de cómo debemos vivir. Y tiene principios pues, universales en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que son prescripciones para nosotros. Éticas, morales, y cómo debemos de vivir en la iglesia, en la familia, etcétera. Dios es claro. Dios no tiene problema en ser claro. ¿Okay? La autoridad es Dios mismo, cuya autoridad es total y a la vez es inequívoca. Y qué bueno que Dios no se puede equivocar. Para el cristiano, la obediencia significa cumplir con todo lo que Dios ha ordenado. Es nuestro deber hacerlo. Habiendo dicho esto, fíjense bien, sí es nuestro deber hacerlo, pero es importante recordar que nuestra obediencia a Dios no es únicamente un asunto de deber. Yo debo hacer esto. No es solamente eso. Le obedecemos porque le amamos. Respondió Jesús en Juan 14:23, ¿okay? Y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Earlier, we talked about how one could not have the experience of truly knowing God Hemos, without obedience. hemos hablado anteriormente de que uno no puede tener la experiencia de realmente conocer a Dios sin el concepto de la obediencia. And see, we have now the statement of Jesus. Y aquí tenemos la declaración de Jesús: If you love me, you keep my words, si me amas, guarda mis palabras. and my Father will come to him. Y mi Padre y yo vamos a venir a ti And he says, and we, meaning Jesus y, and the y Father, haremos, o sea, el Padre y yo haremos and make our home with him. morada con él. Or we might say, make, well, the word is abode, but it's a home. La palabra es haremos casa con él, o sea, estar en intimidad, comunión. Yes, right, right. So to have a true knowledge of God, an experience of God, a true experience, it requires obedience. Para tener una verdadero conocimiento de Dios, una experiencia con Dios, obviamente requerimos obediencia, amar, guardar su palabra. Okay. El hacer morada es como cuando alguien importante viene y se queda en tu casa y come contigo y platica contigo, convive contigo. Hacer morada es habitar con alguien. In our day, I think there is much confusion about that. En nuestra época, y creo que hay mucha confusión acerca de esto. You might hear someone say something like this: Quizás usted ha escuchado a alguien decir lo siguiente: I'm not religious, yo no soy religioso, but I'm spiritual. pero yo soy espiritual. Well, I would say that person has their own rules and regulations or approach to things. Yo podría decir que esa persona tiene sus propias reglas en su acercamiento. But it's not obedience to Jesus Christ. Yo creo que no está hablando realmente de la obediencia al Señor Jesucristo. So this idea that I'm spiritual, Así que esa idea de yo soy espiritual, if it does not honor the Lord pero si Jesus Christ si no honras, si no le das honor al Señor Jesucristo through obedience to his word, a través de la obediencia a su palabra, it's not any true knowledge of God. entonces no podemos considerarlo como un verdadero conocimiento de Dios. And it is not true spirituality as the Bible understands it to be. Y tampoco es una verdadera espiritual como la Biblia lo enseña. Remember the words of Jesus. Recuerden las palabras de Jesús: No one comes to the Father but through me. nadie viene al Padre sino por mí. So one cannot eliminate the person of Jesus Christ and have a true knowledge of God. Así que no podemos eliminar al Señor Jesucristo y tener un verdadero conocimiento de él. Bueno, también entendemos que el espíritu de obediencia es tan importante como el acto de obediencia. Cuando hablamos del espíritu de obediencia, estamos hablando de la actitud de obediencia. ¿Sí? Es tan importante como el acto de obediencia. No sé si ustedes han oído, pero vamos a hablar de esto un poquito, de lo que es la letra de la ley y el espíritu de la ley, que son dos cosas diferentes. Vamos a ilustrar un poquito. Servimos al Señor con humildad, sencillez de corazón y amor. Asimismo, tenemos que cuidarnos de no enmascarar o no poner una máscara en un corazón pecaminoso con un velo de obediencia. Esta es una caricatura bien interesante, el poner máscaras.
la religión predominante aquí en nuestros países latinos nos ha acusado de que cuando hablamos de justificación de la salvación del ser humano, nosotros estamos poniendo una sábana blanca y limpia sobre un hombre lleno de lodo, sucio, y que a eso le llamamos justificación. Pero esta es una caracterización errónea de lo que la Biblia enseña por justificación. Sí, la Biblia enseña que la justificación viene de afuera, no es de adentro. ¿Sí? Entonces, Dios tiene que darnos su justicia misma para poder presentarnos delante de Él. Y lo hace a través de su Hijo Jesucristo, cuando nosotros creemos. Entonces, no es la caricatura de poner una sábana blanca en un ser humano sucio. Adelante. Podríamos relacionar esto con el legalismo también. Correcto. No sé si te la conocen. Se llama Paola Chang. Ella dice que si te hacen un corruption te vas al infierno. Que si te pones, te tomas una foto para el Facebook te vas al infierno. Que si te maquillas te vas al infierno. Entonces, aquí están tantas cosas que tienen que ver con el legalismo. Y realmente en la parte anterior que leí, yo nos decía una humildad, sencillez de corazón y amor. Nosotros no sabemos si una persona que anda altamente maquillada está a 5 minutos de cometer un suicidio, porque no tiene esperanza en su corazón. Entonces creo que el legalismo es algo que nos aleja tanto de obedecer al Señor, ¿verdad? Hay que ver más allá de la apariencia, porque una cara, no porque no vamos a cantar, no porque yo haga cantar, o no porque tal vez ni estuviera yo vestida con una falda, con una ropa pues, un poquito más femenina, significa que soy más espiritual, y lo que realmente determina eso es la actitud en mi corazón, Correcto. el Espíritu Santo que está dentro de mí. Así es. Adelante. Bueno, la verdad que el tema de la audiencia es un tema es un tema tan difícil de lograr, porque hay un choque entre el religioso y la persona que se libera con una actitud ya más libertad, Ajá. como más Libertina. Siento que es un tema bien complejo, por lo que siento que uno no puede decir mucho acerca de que esto no es parte de la audiencia y lo otro es como que esto tampoco es tan malo. Entonces, está muy difícil. Sí. Pero considero que la palabra de Dios dice todo. Ahí llegaste Realmente no al hay punto. Correcto. Sí. mucho que buscar porque hablan acerca de la persona que es religiosa y la persona que Sí, exacto. Entonces, pero comenzamos con la base, con el ancla, que es la palabra de Dios, porque si no, entonces vamos a llegar y qué bueno que la tenemos, porque ella es la norma para nuestro vivir y para nuestra fe, para los dos. Y de lo contrario, pues, como dice nuestra hermana, estamos inventando reglas que bueno, que esa señora no es Dios, ¿se imagina? Mandar al infierno a cualquier persona que, sí, o por tener una pestaña postiza o algo así. Bueno, adelante. Creo que le demos en el clavo ahí, porque Sí. si no entendemos la palabra, tendemos a ver la obediencia como una carga, como aquel grillete que nos ponen. Sí. Tendemos a ver la obediencia desde el punto de vista equivocado, porque la obediencia nos debería hacer sentirnos libres, sentir que andamos en el camino que Dios quiere. Bueno, en esto vamos a ver enseguida. Miren, yo creo que el Espíritu de Dios está moviendo nosotros, porque estamos tocando el punto que vamos a hablar enseguida. Dice, asimismo, tenemos que cuidarnos de no enmascarar un corazón pecaminoso con un velo de obediencia.
Vivir la vida cristiana no consiste en cumplir reglas. Los fariseos de la época de Jesús procuraban incansablemente los actos de obediencia a la ley, pero se convirtieron en santurrones creyendo que merecían el cielo por sus obras. He ahí lo peligroso del legalismo. Yo no necesito el plan de Dios, yo no necesito a Cristo, yo puedo. Y Dios tiene que aceptar mi plan. Sí. Y eso es, bueno, casi suena como blasfemia, ¿no? El decir, yo sé que tú tienes un plan, pero tienes que aceptar el mío, ¿no? Ok, ustedes recuerdan los fariseos, ¿no? Cómo chocaron con el Señor Jesucristo. No, unos dicen, bueno, voy a llevar mi vida así, de vez en cuando me acuerdo de ir a regalar una mochila a unos niños que ya con eso. Sí. Bueno, ellos se consideraban dignos ante Dios como si Él les debiera a ellos una recompensa. Mira, Señor, lo que yo he hecho. Ahora, Señor, pues, échame la mano a mí. Ahora ya me toca a mí, ¿no? ¿No? Como si Dios fuera una máquina de Pepsi o de Coca, que le echas el de 20 Córdoba o la moneda y te sale una Coca-Cola. No es así. Sin embargo, la Biblia nos dice que sin Cristo incluso nuestras mejores y más justas obras son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Y bueno, no me voy tanto a la cultura y la equivalente, pero estamos hablando de algo muy sucio. ¿Ok? A la obediencia externa de los fariseos todavía le faltaba algo, y Jesús desenmascaró la actitud de su corazón. Sus vidas se caracterizaban por su hipocresía. Ellos tenían una máscara. Mira, y la máscara se veía muy bien, blanca. Jesús desenmascaró la actitud de su corazón. Sus vidas se caracterizaban por su hipocresía al obedecer la letra de la ley, al tiempo que violaban el espíritu de la misma. Y Jesús lo reprendió duramente, dice versículo 27, estamos leyendo en Mateo 23, 27 y 28, dice, ay de vosotros, ay es como decir, mira, te va a ir muy mal. Ay, es un lamento, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. No saben lo que, como estás diciendo, no saben lo que les espera, ¿no? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Yo no sé si a usted le gusta pasearse por los panteones. Yo de vez en cuando, soy medio raro, de vez en cuando sí lo hago. Y leo lo que está y yo veo unas cosas preciosas, como unos monumentos grandes, de alguien que tenía dinero o de alguien que tenía mucha culpa, que nunca le regaló y ni quería a su padre, pero que a la hora que murió su padre le construyó. Sí. Precioso. Pero adentro está lo mismo que donde está mi hermano, que tiene una cosa de cemento nada más ahí con ladrillos y un nombre escrito con una vara de madera. Sí. Entonces, así compara Jesús al legalismo, ¿no? Un sepulcro blanqueado. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Wow. Bastante fuerte y bastante verdadero. Firme. Los fariseos, eran obedientes en algunos aspectos, pero
descuidaban los asuntos más importantes, que eran, el Señor Jesucristo lo dice, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús, me gusta una vez que confronta a Jesús a los fariseos, cuando los fariseos le dicen a Jesús, mira, tus discípulos están comiendo con las manos sucias, les va a dar diarrea, ¿no? Y Jesucristo les confronta y les dice, ustedes están enseñando mandamientos de hombres como doctrina. Ustedes son hipócritas porque la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, pero tú dices, contrario a lo que la Biblia dice, bueno, es que papá, mamá, solamente tengo lo que voy a ofrecer a Dios, no te puedo honrar, no te puedo ayudar, porque esta es mi ofrenda a Dios. Y Jesucristo dice, ustedes han dejado lo más importante, el amor, la justicia, la fe. Están obedeciendo la ley que ellos han hecho, porque la ley es de Dios al principio, es honra a tu padre y a tu madre, y ellos están diciendo, no, mira, es que nosotros ya inventamos otro mandamiento, y si tú tienes una ofrenda, y si nada más lo tienes para darle a Dios, y ya se lo prometiste a Dios, entonces no puedes honrar a tu padre y a tu madre, entonces, esta hipocresía. Tiene, bueno, no tiene la suficiente cantidad de dinero para darle a la iglesia y darle a su papá. Imagínense que tal vez sus padres están pasando por un momento de salud difícil y ellos no tienen para darle a los lugares. ¿Cuál es el mejor lugar para dar? ¿A los papás? A los papás. Sí. Bueno, ya hicimos uso de la sabiduría salomónica. Sencillo. Sencillo. Si ellos necesitan, ¿cómo vas a? Juan dice, si tu hermano tiene necesidad del alimento diario y tú tienes, y Dios te ha dado, pues, y tú dices, vete, caliéntate. Muy difícil de hacer porque si se la agua, se lo dejamos todo. A Mark, las preguntas difíciles para él. That question is for you. Okay, but Sí, sí, sí. Yo se la traduzco. para que todos entiendan. Y esta es una pregunta que me venía haciendo He has a hace question. mucho. She has been asking herself for many years. Y incluso la he meditado un poco con Feli, pero no he estado tan claro que se diga sobre esto. Por ejemplo, él me dice que obviamente si nosotros asistimos a una iglesia, hay que darle una cantidad de dinero a la iglesia. Pero, ¿qué pasa en mi caso personal? Si mi diezmo y mis ofrendas no las quiero dar dentro de la iglesia. Puedo dar ofrendas, pero los diezmos, mi diezmo, yo lo quisiera ocupar para ayudar a otras personas. Por ejemplo, a mujeres con cáncer, a niños que están pasando por necesidad, a madres solteras que no tienen absolutamente nada de comer. ¿Habría algún problema si en vez de dar yo mi diezmo a una iglesia, se lo diera yo a este tipo de personas que están pasando por necesidad? Bueno, es un buen tema. Mark, alguien le hizo la misma pregunta a Mark y yo veo que él mandó un buen escrito sobre lo que es la ofrenda y el diezmo y todo eso y las diferencias, ¿sabes qué hacemos? Y yo creo que podemos enviárselo para que usted lo lea y luego, si no se ha contestado la pregunta con el material, lo podemos tratar ya
porque sí, en realidad no es el tema, pero es interesante. Sí. Necesito aclarar. Ahí yo diga algo. ¿Hay algo en contra de ayudar al pastor o a la familia del pastor? No, No hay esa actitud. Entonces, ok. yo doy yo doy la ofrenda. Ok. Mi ofrenda yo la doy en iglesia, Ya. porque sí, Sí. yo apoyo en la iglesia, apoyo el grupo de la iglesia, cuando hay unos materiales que comprar con todo mi corazón. Yo lo Sí. Yo entendí la pregunta ahí. pero sí tengo también la necesidad de apoyar a otro grupo de personas vulnerables que necesitan. Ok. Marco me acaba de decir lo mismo que le digo. No es el tema de hoy, sino que estamos huyendo de dar una respuesta, pero me gustaría compartir un material con usted que le envió Marco al hermano, que le hizo la pregunta, y después, si no se ha contestado, pues entonces seguimos. I already have a written answer for it. I'll send it to him. Sí. Ok, dice que tiene una respuesta por escrito y se la va a mandar por WhatsApp. Ok. Bien. Terminemos. Yo no, ya, 3:58. Ok. Hoy no estamos llamados a obedecer la ley de Moisés. Ok. Bueno. Claro, tenemos que explicar. Esto se ha cumplido en Cristo. Ok. Hay principios de la ley de Moisés que son éticos y son universales, que esos nos toca, aunque no queramos, ¿no? Como el no matar, no robar, ¿sí? Están los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿sí? Excepto el sábado, que ya no estamos obligados, ¿no? Pero bueno, el Señor Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Buenas noticias, él fue la única persona que lo hizo. Ni Moisés, que la escribió, lo pudo hacer. Se quedó al otro lado del Jordán. Debemos obedecer la ley de Cristo. Es así. La cual es la ley de amor. Y ya hemos visto esto anteriormente. Dice la Biblia sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Qué buen ejemplo. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos, fíjese lo que dice, depende toda la ley y los profetas. Cuando estás hablando de la ley y los profetas, estás hablando de todas las escrituras judías. Sí, la gran parte. Si amamos a Dios, le obedeceremos. No seremos perfectos en nuestra obediencia. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? No seremos perfectos en nuestra obediencia. Pero nuestro deseo es someternos al Señor y mostrar buenas obras. Sí, las buenas obras tienen lugar en la vida cristiana. Sí, en obediencia al Señor, no para salvación. Cuando amamos a Dios, le obedeceremos naturalmente, tenemos amor por los demás. Cuando obedecemos los mandatos de Dios, nos convertimos en luz y sal en un mundo oscuro que necesita luz e insípido que necesita sal. No sé si ustedes han andado en una cueva donde casi puedes tocar la oscuridad. Yo sí. Es horrible. Pero enciendes un fósforo y de repente, ¡ay! ¡Qué bonito! Se ve bien intenso el fósforo. Sí. O no sé si has comido frijoles sin sal. ¡Ah! ¿Sí? No tiene muy buen sabor los frijoles sin sal. Bueno, qué bonito es tener estas dos cosas. Y la Biblia nos dice que usted es luz y usted es sal. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el distintivo del discípulo es: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se llaman unos a otros. ¿Ok? Entonces, no puede existir este tipo de efecto de luz, de sal, de amor, sin la obediencia. No lo podemos despejar la obediencia. No podemos hacerla a un lado. No sé si hay preguntas. Pues nosotros hemos terminado. Muchas gracias por su atención.